Muchas gracias, Amara, por esta intro tan bonita. Y gracias a todos los que han encendido sus cámaras. Me alegra siempre poder verlos. Ya saben que hay que responder el cuestionario que se ha enviado. Y bueno, entiendo que algunos no puedan encender su cámara, no hay ningún problema. Igual espero que nos podamos encontrar en el cielo, no hay ningún problema. De todas maneras, igual va al cielo, no se preocupe. Muy bien, hoy nos toca nuestra última clase. Ya déjenme compartir pantalla. Nuestra última clase acerca de lo que hemos trabajado en la violencia familiar y cómo es que debemos continuar este proceso. La última sesión vimos la intervención, hemos visto un poco de teoría, hemos visto incluso de cómo se van dando estas graves situaciones de violencia familiar, incluso en contextos cristianos, en contextos religiosos incluso, y hoy nos vamos a abocar a saber cómo es que podemos hacer para que esto en realidad no se repita. Ojalá que desde nuestras iglesias, comunidades, colegios, familias, desde donde estemos, podamos tener la oportunidad de evitar que se puedan dar este tipo de condiciones, ¿no? Definitivamente. Y para ello vamos a conocer un poco de cómo es que debiéramos trabajar a nivel preventivo. Eh, una de las cosas que vimos la semana pasada también, en la última clase que tuvimos acerca de la intervención, era la necesaria forma de poder intervenir y decíamos muy claramente que cuando hay violencia en un hogar no se puede tratar a la persona mientras exista la violencia. Primero paramos la violencia y después tratamos a la persona. Para ello es importantísimo que podamos usar los recursos que sean necesarios para que esto se pueda dar. Algunos recursos incluso pueden de alguna manera tratarse de forma legal si fuera necesario. De forma legal implicaría una denuncia, em, ya sea una denuncia legal o incluso social, cuando lo denunciamos ante un grupo de personas, en este caso puede ser la familia o la iglesia o una red de apoyo, ¿no? Les comentaba que incluso hay pastores, gracias a Dios, que se han encargado de hacer las denuncias del caso cuando ha ocurrido dentro de sus congregaciones algún caso particular. Cuando se han enterado de violencia doméstica, han confrontado la situación con la persona que está generando la violencia y se han atrevido, incluso cuando la persona ha insistido con ello, se han atrevido a acompañar a la persona víctima de violencia para ejercer su derecho a protección legal. Y gracias a Dios ha funcionado muy bien. A veces solo funciona con una advertencia que el pastor puede hacer respecto a el uso de la legalidad como protección para ir contra la violencia familiar y a favor de la víctima de violencia familiar. Ya hemos visto que puede ser hombre o mujer. No solamente son mujeres las víctimas, también hay algunos varones que son víctimas, ¿no? Entonces, pero para llegar a eso necesitamos identificar cómo es que se van dando estas condiciones para poder tratar este asunto. Lo primero que tenemos que rescatar es que no podemos empezar a tratar con la violencia si la violencia continúa permaneciendo en la relación. Tenemos que romper el ciclo de la violencia y para ello hay diversas estrategias que se necesitan aprender en medio de esta condición. Una de las cosas que podemos utilizar es la prevención, tanto de una violencia futura como de un maltrato futuro. Trabajar con los adolescentes es clave para este tiempo. Muchos gobiernos se han dado cuenta que para evitar esta transmisión intergeneracional de la violencia, de alguna manera expuesto por un psicólogo, un investigador, Oler, en 1988, él hablaba de que existe una transmisión intergeneracional de la violencia. Incluso algunos hablan de el gen de la violencia o cómo se hereda la violencia.
y muchas organizaciones se han dado cuenta que el mejor momento para producir cambios a largo plazo a nivel cultural y social es en la etapa de la adolescencia. De allí que necesitamos aprender a parar la violencia desde la adolescencia. Y no me refiero solo a la adolescencia, perdón, a la violencia dentro del vínculo familiar, sino también en la violencia en las escuelas, la violencia en las parejas adolescentes. Ya hemos hablado que existen parejitas adolescentes que están generándose de forma violenta, y la mejor manera es educar en afectividad. En todo lo que tenga que ver con el desarrollo afectivo del adolescente, del joven universitario incluso, ayuda mucho a construir una vida afectiva de forma saludable, sobre todo una vida afectiva y sexual incluso. Eh, ya hay demasiadas investigaciones que demuestran que el no decir nada a un adolescente con respecto a su vida afectiva o sexual, eh, el no hablarles de esos temas genera mayor posibilidad de embarazos adolescentes o de violencia en parejas adolescentes. Por el contrario, el hablar de estas cosas, y no necesariamente en un sentido prohibitivo, sino en un sentido de construcción de vida afectiva, más bien llega a prevenir muchas veces las condiciones que pueden generar algún tipo de malestar o incomodidad. Entonces hay que estar atentos a esto para que podamos parar la violencia por un lado, pero utilizar estrategias que nos ayuden a interrumpir esta transmisión intergeneracional de la violencia en diferentes aspectos, ¿no? Esta interrupción de esta cadena de transmisión puede ayudar a que la siguiente generación se convierta en una generación menos violenta. Muchos de los adolescentes de hoy tienen padres que nacieron en los 90s, que nacieron en los 2000 en algunos casos, o que nacieron antes de los 90s, en los 80s también. Lastimosamente en esa época la enseñanza era no hablar de sexualidad porque se tomaba como un tabú. A partir de los años 60, 70, a través de la revolución sexual se comenzó a tocar el tema, pero de manera ya un tanto agresiva incluso, un tanto desbordada, porque se fueron al extremo de provocar comportamientos y conductas sexuales que estuvieron fuera de control. Todo eso ha provocado a que ahora los padres que no hablaron de esos temas o que dejaron a sus hijos en la libertad de decidir, ahora tenemos una cultura sexualizada tan fuerte que hace que muchos de los jóvenes confundan el deseo con la pasión o con el capricho y terminen ejerciendo también violencia de tipo sexual, ¿no? Entonces, hay que trabajar varias cosas aquí. Uno de ellos, para romper el ciclo de violencia, se requiere de intencionalidad. Y esto está basado en una experiencia personal que viví durante muchos años, en donde yo me di cuenta que definitivamente me autodefinía como alguien que era sano y saludable emocional y psicológicamente, hasta que hubo una persona o más de una que me comenzó a decir que era un amargado, que todo lo resolvía gritando. Y en ese tiempo yo tuve que reconocer que me quedé sin amigos, me quedé sin gente a mi alrededor, porque todo lo que yo resolvía era en función de mi crianza, de mis aprendizajes, y todo lo había aprendido a hacerlo gritando, enojado, molesto. Entonces me iba quedando solo, sin gente, por tanto lo llamé a ese modo, el modo puro grito, que era lo que antes hacía. Gritaba y no me importaba si le ofendía o le afectaba a la gente, yo necesitaba defenderme y lo hacía de esa forma, hasta que me di cuenta que me fui quedando solo. Entonces me convertí en un gritón arrepentido. Es decir, todavía seguía gritando, pero me daba cuenta que lastimaba a las personas y aprendí a ofrecer disculpas, a pedir perdón, a poder buscar algún tipo de reparación. Y eso me ayudó a poder aprender a manejar mejor mis impulsos. Entonces, pasé de mi zona de puro grito a la zona de gritón arrepentido, en donde en ocasiones
seguía gritando por alguna situación, pero me daba cuenta de lo que lastimaba o de lo que me pasaba y trataba de remediar eso que hice. Hasta que me convertí en el ex, felizmente no de mi esposa, pero sí en el ex gritón, ¿no? En el ex que, sabiendo que puede llegar a lastimar o a gritar, puede aprender a reconocer todo lo que pasa en su interior para poder evitar llegar hasta esos extremos. Ahora, no ha sido fácil, no es fácil, pero es una manera de poder aprender a manejar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que cada una de estas etapas tiene una característica en sus reacciones. El puro grito se caracteriza por tener una reacción automática, como lo decía un amigo mío, sin pienso, sin ponerle una reflexión a la forma en que estás respondiendo, sin respuesta. Y por eso reaccionamos impulsivamente, de manera automática. Cuando aprendemos a prestarle atención a las cosas que hacemos o a lo que provocamos emocionalmente en otros, podemos entonces llegar a una reacción mucho más reflexiva, mucho más atenta, mucho más pensada. Cambiamos la reacción por una respuesta. No es lo mismo reaccionar que responder. En la reacción es automático, la respuesta viene inmediata, en automático. En una respuesta es más elaborada cuando le permito tomarme el tiempo para poder pensar las cosas que estoy haciendo. Leo una pregunta que me hace Andrea. Dice, profesor, ¿existe un promedio de tiempo en que se pasa de amargado a dulce? En realidad, por eso digo que es intencional. Uno lo puede aprender a hacer de inmediato, pero dependiendo de la edad que uno tiene y dependiendo de la forma en la que uno ha ido construyendo sus ideas, obviamente, si tengo 30 años, 40 años, 50 años, son 50 años de haber aprendido a responder de manera automática. Tal vez me cueste un poquito más, pero puedo aprender a hacerlo. La clave para esto se llama el darse cuenta. El darse cuenta es una habilidad que podemos construir todos para poder aprender a reconocer lo que nos está pasando. Una estrategia para darse cuenta es aprender a pensar en lo que pensamos y aprender a reconocer lo que provocamos en los demás. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy provocando en los demás cierto rechazo, cierta molestia, o si me doy cuenta que la mayoría pues no quiere hablar conmigo, no quiere buscarme, porque de alguna forma he provocado algún tipo de malestar, pues tengo que ser consciente de eso. Tengo que aprender a tomar conciencia de ello. Cuando yo puedo aprender a tomar conciencia, entonces mis reacciones ya no son provocadas de forma automática o incluso reflexivas, sino que son precavidas, en el sentido de prevenir lo que se pueda pasar. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso y es un proceso continuo. Ahora, no digo que haya momentos en que no grite, tampoco soy totalmente santo aún, ¿no? O sea, también se me salen algunas cosas, sobre todo cuando tengo que corregir a mi hijito, ¿no? Tengo un niño de 9 años a quien amo muchísimo, pero que también necesitamos establecerle los límites porque si no, termina embargándonos de mayores condiciones por parte de él. Entonces, sí, a veces me toca molestarme o levantar la voz, pero ya no es una reacción como la que anteriormente sucedía en mi etapa de puro grito, donde no me importaba si lastimaba, simplemente yo era quien era y punto. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar aquí en esta estrategia preventiva? Para romper el ciclo de violencia, tenemos que ayudar a que las personas se den cuenta de lo que están pasando. Una estrategia que está siendo muy utilizada y seguramente alguno lo ha escuchado, se llama una técnica que se llama el mindfulness. ¿Han escuchado del mindfulness alguna vez? ¿Saben o tienen idea de lo que es el mindfulness? El mindfulness es una técnica oriental, se escribe mindfulness. Lo voy a poner acá para que puedan. Mindfulness, algo así. Lo acabo de enviar. Ah, perdón, no lo he enviado a todos. Acá está. Mindfulness. Ahí está. Mindfulness para todos.
Es una técnica oriental basada en algunas filosofías orientales, pero que como ejercicio práctico de ayuda para darse cuenta de lo que está pasando, es importantísimo, importantísimo. Es la capacidad de prestarle atención a todo lo que usted hace. Una práctica que yo uso mucho es cuando me preparo, bueno, ahorita solo tengo agua, pero a veces me preparo mi cafecito o mi mate y me pongo a pensar conscientemente todo el proceso que logro para conseguir el sabor adecuado del café o del mate que me prepare. Entonces, esa toma de conciencia de estar pensando, a ver, ¿qué puedo hacer para prepararme mi cafecito? Agarro una taza, sirvo el agua caliente, le echo el café, un par de cucharadas a veces, cuando es café instantáneo, o me echo el café ya preparado, le pongo azúcar, lo pruebo, y luego le voy soplando si está muy caliente. Es decir, voy prestándole atención a cada paso que hago por ese café. Cuando empecé a hacer este ejercicio, me di cuenta de algo que ahora lo he narrado de manera secuencial y casi en automático, pero yo me di cuenta, allí me di cuenta que mi preparación de café era diferente cuando era el café instantáneo. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba, y se lo explico ahora, agarrar la taza, echarle azúcar, echar el café instantáneo en polvo y comenzar a moverlo. Pero no me había dado cuenta que no le echaba el agua, sino hasta el final. ¿O no? Normalmente es echas el agua, echas el café, echas el azúcar. En mi caso lo hacía al revés y yo no me había dado cuenta. Era algo habitual hasta que mi esposa me dijo, ¿y por qué no le echas el agua? Porque ella me veía mover mi taza, pero era solo polvo, era el café instantáneo y el azúcar. Porque, bueno, así había sido siempre en mi caso. Desde adolescente me preparaba el café así, pero no me había dado cuenta. Era tan automático que yo pensé que era así como lo preparaban todos. Pero ahí recién me di cuenta que no todos lo preparan así. Mi esposa lo prepara de la forma en que lo he narrado, que es echar primero el agua caliente y luego el cafecito, etcétera. Entonces, eso es lo que justamente lo ha mencionado Carla, conciencia plena. A eso se le llama conciencia plena, es decir, la capacidad de prestarle atención a cada cosa que haces. Es más, yo estoy narrando todo esto, estoy prestando atención a lo que ustedes observan o a las cámaras que puedo ver o estoy tratando de prestarle atención a la cámara que estoy mirando de mi computadora mientras narro todo esto, pero también estoy prestándole atención a mi cerebro, a lo que pasa adentro, para tratar de explicarles y graficarles todo aquello que ha sido mi experiencia. Yo podría decirles, prepárense un café y piénsenla, punto. Pero les estoy narrando detalle a detalle de cómo es que yo me di cuenta de estos cambios para que pueda usted permitirse tener esta conciencia plena y a través de una respiración lenta. La respiración profunda y lenta es lo que ayuda a calmar el cerebro, a calmar nuestros pensamientos o incluso nuestras emociones. Una respiración profunda y lenta es empezar a respirar por la nariz todo lo que pueda y luego botar lentamente, como si estuviera, y esto es otra práctica, soplar una vela de tal manera que el fuego de la vela encendida no se apague. Sople la vela de tal manera que ese fuego no se apague. Eso le va a ayudar a aplicar una mejor respiración profunda. Entonces, mi atención está en lo que digo, en lo que proceso en mi mente y en lo que usted está escuchando. Está hablando en lo que es mi procedimiento interno y lo que mi explicación de alguna manera termina provocando en usted. ¿Me dejo entender con esto? Dedito arriba, por favor, no les quiero meter muchas de estas técnicas, pero son cosas que nos ayudan. Si usted lo aplica para usted, imagínese cuánto podría ayudar a alguien que no se da cuenta que es violento o que no se da cuenta que tiene respuestas agresivas o no se da cuenta que no está
permitiéndose darse cuenta de sus estados emocionales. Cada vez que yo hablo con alguna persona que atiendo, yo no los llamo pacientes, a mí me gusta llamarlos valientes, porque el paciente no sabe qué hacer y espera que uno le diga qué hacer. Pero un valiente se involucra en su aprendizaje y se atreve a enfrentarse a aquello que incluso pudiera ser doloroso para sí. Por eso es que yo atiendo valientes, no atiendo pacientes. Entonces, en esa valentía, lo que busco es que esa persona se dé cuenta que hay un proceso para hacer las cosas. Hay reacciones automáticas, hay reacciones reflexivas y hay reacciones que nos pueden ayudar a ser precavidos con las cosas que vamos a pasar. Entonces, esto, a pesar de ser intencional, no es algo que pasa en automático, no es que nosotros podemos cambiar de inmediato. Una persona agresiva, una persona violenta aprendió a ser así por sus propias experiencias. Es un aprendizaje, nadie nace violento. Entonces, si aprendió a ser una persona violenta, puede también aprender a dejar de hacerlo, porque es aprendizaje. Puede pasar de ser un amargado o amargada a ser dulce en la medida que se dé cuenta intencionalmente de qué provocan sus reacciones y qué lo lleva a reaccionar de esa manera. Una de las ayudas, unas técnicas que ayuda mucho, es el mindfulness. Ahora, el mindfulness, permítame decirlo, como técnica, ¿ok? Porque lastimosamente también hay algunas ideologías orientales que se proclaman a través o que usan esta técnica, pero que ha sido desarrollada principalmente pues desde la filosofía oriental de muchos monjes, ¿no? Entonces, como técnica podemos utilizarlo, al igual que el yoga. El yoga, por ejemplo, es una técnica bastante buena para trabajar la reflexión, el pensamiento crítico, incluso el aprender a relajarse como técnica, porque más allá de la técnica se puede volver una ideología y allí sí influenciar de una manera incluso hasta negativa para la propia persona. Pero como técnica guiada ayuda muchísimo. Entonces, es lo primero, el darse cuenta, el tomar conciencia. El llegar a tomar conciencia es la clave para cualquier tipo de cambio. Incluso, si me permiten, todo lo que hemos hecho en estas clases que hemos pasado ha sido una toma de conciencia de lo que el Señor permite a través de su palabra que comprendamos, pero que muchas veces lo hemos malinterpretado. Y muchas veces esa mala interpretación nos ha llevado a reaccionar de una manera inadecuada. Por falta de conocimiento tal vez, o porque nunca nos permitimos cuestionar como los hermanitos de Berea, o porque nunca nos permitimos decir, oye, eso es así, en verdad es así, tiene que ser así. O sea, pasamos de una obediencia ciega en la que nos dicen qué tenemos que pensar a una obediencia crítica en la que yo me doy cuenta de lo que el Señor me pide y yo conscientemente soy capaz y voluntariamente de obedecer, de dedicar mi servicio al Señor de acuerdo a lo que yo voy descubriendo y no de acuerdo a lo que alguien me está imponiendo. ¿Me dejo entender en ese sentido? ¿Sí? Por favor, no me vayan a acusar de hereje y de tantas cosas que a veces pasan. Va a salir la publicación de en las redes sociales. El profesor César nos está diciendo que, bueno, no estoy diciendo nada. Otra cosa, primero es darse cuenta, luego entender que hay un proceso para poder cambiar cualquier tipo de condición. Existe, de acuerdo a algunas investigaciones brindadas por algunos científicos de la conducta, lo que se llama la rueda del cambio. Esta rueda del cambio nos ayuda a reconocer cómo va pasando el proceso de cambio de cualquier condición. En este caso lo vamos a aplicar a la violencia familiar, pero es para cualquier condición. Incluso esta rueda del cambio se utiliza, es muy común utilizarlo con adicciones, con personas adictas.
ya sea a las drogas, al alcohol, a la pornografía, al sexo, a los juegos, a cualquier tipo de adicción que pueda ser química o social, que también existen las adicciones sociales. Pero para poder lograr aceptar y asimilar esta rueda del cambio, es importante poder reconocer que todo cambio va a surgir siempre de manera positiva, es decir, va a ser eficaz el cambio si nace de la persona. Por eso, y permítame insistir con ello, por eso la consejería bíblica incluso no puede terminar diciéndole a las personas qué hacer y qué no hacer, porque es invadir a una condición en que la persona no se hace responsable de sus actos. Simplemente va a la iglesia para que le diga al pastor qué tiene que hacer y no es consciente de lo que ha hecho o incluso de los cambios que debiera hacer. La persona tiene el potencial. Mira, la Biblia dice, ninguno puede conocer mejor al ser humano que el espíritu que está en él. O sea, nadie conoce mejor su vida que usted mismo. Y obviamente a través de Dios. Por tanto, el cambio que es eficaz es propuesto desde la persona. Por eso es que la Biblia nos ordena que nos arrepintamos. El arrepentimiento es la posibilidad de darnos cuenta en que hemos fallado y de aceptar nuestra falla, para que a partir de allí pueda ejercer un camino diferente. Me arrepienta, ¿no? La palabra responsabilidad es la suma de dos palabras. Es la habilidad de responder. Por eso se llama responsabilidad. La habilidad de dar una respuesta. Y la habilidad de dar una respuesta es hacerse responsable. Es reconocer de qué manera yo puedo ejercer algo por mí mismo intencionalmente para generar un cambio. Porque cuando yo trato de cambiar a alguien que no se encuentra preparado, no se encuentra dispuesto, puedo generar el efecto contrario a lo que la persona está haciendo. Una persona que intenta salir de la adicción, cuando le obligo a que deje de hacer cosas sin buscar y provocar la responsabilidad personal para ejercer el cambio, termina drogándose más. En una condición de violencia, si yo le digo no puedes golpear a tu pareja nunca más porque el Señor te va a castigar, termino no haciendo mucho. Lo que necesito es que la persona se dé cuenta de lo que es capaz de hacer. Ayer tuve una consejería con una parejita que está en violencia familiar y el esposo es el que sacó la cita, que es el violento, decidió incluir en la cita a su esposa. Y él me dijo, mi esposa está aquí porque me gustaría que sea ella la que hable y diga cómo se ha sentido todo este tiempo por mi causa. Me pareció genial. Me pareció genial porque es una manera en que él ya se dio cuenta de todo lo que ha causado. Y permítame decirles, no sé si lastimosamente o de manera más bien bendecida, ellos son una pareja ministerial, de un ministerio cristiano. Son en el lugar donde ellos viven, tienen una iglesia, tienen una obra. Él es el pastor de esa denominación y aceptó que ha sido violento con su familia, con ella, con su hijo y hasta con el suegro, porque también ha habido pleitos con el suegro y también han terminado sangrando incluso, es lo más terrible. Pero bueno, busca ayuda, eso es lo más importante, eso hay que reconocerlo. Pero también hay que reconocer, como se lo dije ayer, que las condiciones en las que ha quedado esa mujer, esa esposa, creyente, fiel creyente al Señor, han sido suficientemente impactantes como para que ella en esta ocasión haya pedido el divorcio. Ella quiere separarse de su esposo por la forma en que él la ha maltratado. Y no ha sido maltrato físico, ¿eh? Bueno, en 2 ocasiones sí, fue físico, pero el resto ha sido puro maltrato psicológico e insultos que a veces se le escapaba a esta persona, ¿no?
Entonces, mi labor no era decirle, no, ¿cómo se van a divorciar? No, 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 si para eso están buscando ayuda. Y él buscaba ayuda porque no quiere divorciarse. Entonces le dije, fui muy claro y honesto en decirle que ella tenía todo el derecho, no solo de divorciarse, sino incluso de poner alguna denuncia, si fuera necesario, ante estas acciones que este pastor hacía, o que este hermano hacía. Bueno, que esta persona hacía, para evitar poner etiquetas en ese sentido. Él se sorprendió porque él mismo dijo, pero estoy buscando ayuda. Al final de la sesión, cuando hago el feedback, siempre pregunto, ¿de qué te has dado cuenta? ¿De qué se han dado cuenta con todo lo que hemos conversado? O a veces les pido que terminen la frase, me he dado cuenta que, y eso funciona muchísimo porque justamente al final de la sesión él me dice, me he dado cuenta que no solo he lastimado a mi esposa, sino que incluso merecería ir a la cárcel por haber causado lo que causé a mi suegro, a mi hijo y a mi esposa. Él se dio cuenta. Eso hace que la persona se vuelva responsable de sus actos. De hecho, la esposa no lo iba a hacer. Es más, la esposa le ha dado hasta el mes de diciembre para poder evaluar si continúa o no con el proceso de divorcio. Ese es un buen indicio. No porque le haya puesto límite o fecha, pero sí por una condición en la que él necesita tomar conciencia y provocar la evitación de la violencia. Él necesita empezar por eso. Hablamos de algunas cosas, algunas estrategias y bueno, ha empezado recién. Ha sido la primera sesión que hemos tenido con esta persona, ¿no? Entonces, hay un proceso, hay un procedimiento que se viene dando si es que permitimos que la persona sea consciente. Estas etapas, que es común para toda la rueda del cambio, empieza con el proceso de la precontemplación. Aquí la persona no es ni consciente de que tiene un problema y por tanto no tiene intención de cambiar. El, el, el esposo, pastor, ayer me hizo recordar algo que yo honestamente lo había olvidado muchísimo. Él me dijo que estuvo en un curso mío hace algunos años atrás y que en el curso yo había hablado varias cosas, que en ese tiempo él era líder y pastor de jóvenes, y yo había hablado varias cosas que a él le interesaron y él me escribió por Messenger y me pidió algunos recursos que le pudiera ayudar para su ministerio. Y yo no lo había recordado y en verdad ayer para mí fue la primera sesión que tuve con él en que lo conocí, al menos virtualmente, ¿no? Porque él está fuera de esta ciudad de Lima. Y entonces me puse pues a buscar, después que terminé la sesión, me puse a buscar y lo encontré su mensaje del 2017, imagínense, desde el 2017. Él ya estaba casado, su hijito estaba por nacer y él me pidió alguna información relacionada a los jóvenes y también relacionado a el ministerio que él estaba empezando en aquel tiempo. Entonces, en ese tiempo no trataba estos temas de violencia, pero sí de algunos aspectos relacionados al ministerio juvenil. Entonces, él no era consciente de que ahí ya había un problema. Eso fue en el 2017. En el 2018 me escribe diciendo que tenía algún conflicto con su esposa y que habían terminado discutiendo. Y yo le doy algunas sugerencias. Miren, hemos estado en contacto vía Messenger sin saber que ahora vendría en este momento, ¿no? Y ahí en el 2018 ya perdimos contacto, sino recién hasta ayer que nos hemos vuelto a encontrar de esta forma. Entonces, él no era consciente de que tenía un problema, intentaba buscar ayuda, pero lo dejaba. Miren, 2018. Ellos se casaron en el 2016. Y la esposa me dice que en el año del 2016 en adelante empezó, en el 2016, 2017, fue la primera vez que ella fue golpeada por su esposo, a través de un empujón y un puñete. La primera vez. Ocurrieron solo 2 veces, pero la primera vez fue en el 2017, cuando él me escribió pidiéndome información de un ministerio.
la persona no es consciente de que tiene un problema. Está cegado en esa condición. Y por eso no tiene intención de cambiar. Yo no sé si había ya pasado el tema de la violencia o si fue en ese año, pero no sé si fue antes o después de su escrito. Pero la cosa es que ocurrió. Y a esa primera vez que ocurrió, no buscó ayuda, porque no era consciente de que eso era un problema. Esa es la etapa de la precontemplación. Cuando la persona comienza a darse cuenta de que ya es un problema y además quiere abandonar, quiere cambiar, empieza el proceso segundo que se llama la precontemplación. Perdón, la contemplación, que es específicamente cuando ya la persona va contemplando la idea de necesidad o la necesidad de cambiar. Cuando él me escribe la segunda vez, en el 2018, ya estaba en la etapa de la contemplación. ¿Por qué? Porque estaba en esa condición de busca ayuda, ¿no? Necesito ayuda, por favor, he tenido discusiones con mi pareja y ¿qué puedo hacer? Ya, bueno, me escribe, le sugerí que lleve tratamiento psicológico, ya sea ya en la zona donde él vive o a través de la virtualidad, que pudiéramos hacerlo. Tampoco lo hizo. Bueno, en ese tiempo, 2018, no sabíamos qué iba a pasar, todo lo de los cambios que podía traer la tecnología de la virtualidad. Bueno, no se hizo. Ahí desapareció. Por eso hay salidas prematuras. La persona quiere cambiar, pero si no encuentra la forma de poderlo cambiar, se va de nuevo, regresa de nuevo a lo que hizo, ¿no? Regresa a lo único que sabe hacer. Entonces, en esa condición de contemplación, si la persona pasa el tiempo y comienza, por ejemplo, ahora que ha venido, ahora que ha llamado, ahora que está de alguna manera intentando cambiar, está en este periodo de contemplación y determinación. Todavía no ha pasado un mes. Si esa persona continúa su tratamiento, entonces podríamos decir que ya está determinado a cambiar. Pero si la persona después de ayer ya no vuelve a comunicarse, ya no vuelve a sacar alguna cita de nuevo, entonces estaríamos regresando de nuevo a la contemplación, a hacer algún ejercicio o práctica para reforzar esas áreas. Entonces, cuando ya está determinada la persona, se trazan planes, que es lo que hicimos ayer, trazar planes, comienza a mostrar algunos pequeños cambios, esa persona se dio cuenta que había dañado a su esposa, reconoció que incluso debió haber sido denunciado. Gracias a Dios no lo hizo la esposa, pero ya se va comprometiendo a ejercer esfuerzos. Es más, ayer decidió él, por su propia voluntad, decir que si se sentía mal o que en vez de poder lastimar a la esposa, él iba a tomar la decisión de salir de casa por el bienestar de su esposa y de su hijo. Salir de casa mientras está pasando este proceso de tratamiento. Eso ya es una señal de determinación. La persona está con deseos de querer hacer algo por su vida. Probablemente tenga dificultad para hacerlo, pero ya hay un deseo, ya hay una intencionalidad de querer hacerlo. Eso lo lleva a un siguiente nivel, que es la toma de acción, donde ya la persona realiza cambios y que tiene una duración de alrededor de 1 a 6 meses aproximadamente. Ya se nota el compromiso, ya la persona está haciendo cambios que son evidencias para los demás. Es lo que Juan el Bautista decía, que tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento. Un fruto digno de arrepentimiento no es solo no golpear o gritar, sino hacer algo para evitar llegar hasta ese nivel. Existe una técnica que se llama la regla de los 3 minutos para las relaciones de pareja, por ejemplo. La regla de los 3 minutos implica que si estamos conversando, si estamos dedicándonos a hacer o a tratar de llegar a un acuerdo por 3 minutos y no hemos podido en 3 minutos llegar a un acuerdo y notamos que la emoción se va intensificando, hay que hacer tiempo fuera. Eso significa no vamos a hablar de este tema, nos vamos a tomar unos minutos para calmarnos y tratamos de parar. Eso es en las acción, eso es en el momento en que uno comienza a demostrar que quiere hacer cambios. La regla de los 3 minutos ayuda muchísimo, tanto como el aprender a nombrar lo que sentimos y aprender a medirlo.
Una de las medidas que es muy utilizada por muchos psicólogos, y psicoterapeutas principalmente, es la escala de valoración que va, nosotros generalmente hacemos una escala del 1 al 10. 1 es lo mínimo y 10 es lo máximo. ¿Cuánto sientes lo que sientes? Si está dentro de los 5 primeros números, entonces es una emoción adaptativa, te ayuda a adaptarte al medio. Puede ser por la crianza que has tenido, por las experiencias que has tenido, lo que sea, pero te ayuda a adaptarte. Pero si ya empezamos a ver sintomatología física, dolor de cabeza, sudor en las manos, palpitación en el corazón, rigidez en la mandíbula, esa sensación de estar apretando los dientes, eso es porque ya la emoción pasa el nivel 5, ya está en nivel entre 5, 6 o 7. Sintomatología física. Si a eso le añadimos pensamientos rumiativos, ya se dispara al 8, 9 o 10. La persona explota cuando llega a 10, pero debe ser consciente de qué pasa en su interior en los 9 números anteriores, en los 9 niveles anteriores. El saber reconocer lo que piensa, lo que siente en cada uno de esos niveles. Eso se trabaja en todo este proceso de cambio, incluyendo el mantenimiento. Dentro del mantenimiento ya la persona se va consolidando. Ya estamos hablando alrededor de 6 meses a un año. Y miren, miren el tiempo, porque algunos piensan que una promesa es suficiente para aceptar un cambio. No, 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 no. 6 meses es lo mínimo que se espera de una persona para comprender, conocer y reconocer que la persona ha cambiado, sobre todo en temas de pareja. Si la persona en 6 meses dejó de lastimar a su pareja y a pesar de que haya habido crisis o a pesar que haya habido algunos momentos intensos, no ha golpeado, no ha lastimado, o habiendo hecho algo, por lo menos se ha arrepentido, se ha venido, ha pedido disculpas, ha reconocido su error sin llegar a la violencia, hayan pasado 6 meses, pudiéramos decir que esa persona está en proceso de cambio. Pero si usted cree que la persona está en un proceso de cambio solo porque el domingo vino a la iglesia o porque habló con el pastor y le prometió que ya no lo iba a volver a hacer, o que está de alguna manera tranquilito sin hacer nada, sin llegar a molestarse o a renegar o a sentirse mal. Si por eso cree que cambió, no es un cambio, mis hermanos, no es un cambio. Se requiere un promedio de 6 meses para verificar que la persona está cambiando. A partir de ese tiempo empieza el mantenimiento. Sin embargo, de acuerdo a la investigación, una de las cosas que ocurren son las recaídas, que a veces en el intento del cambio van a aparecer. Una cosa es que haya habido una recaída producto de la tensión, producto de la falta de compromiso o producto de no saber cómo prevenir. Y otra cosa es una recaída planificada, programada, en el sentido de que dice, bueno, esta vez si me molesta, pues grito, golpeo y después le pido perdón. Eso no es una recaída, eso ya es un plan. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Se puede volver a los recaídos? Sí. ¿Puede haber una recaída? Sí. Pero hay que evitarlas en todo el sentido de la palabra. Porque a veces en una condición de violencia, las recaídas pueden ser peligrosas. Puede caer puede haber incluso alguna muerte, ya sea por suicidio o por homicidio. Es muy riesgoso tener recaídas en violencia. Por eso es que hay que evitarlas lo más que se pueda. ¿Se entendió hasta aquí, mis hermanos? Todo lo que estoy compartiendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, inquietud? Adelante, Diana. Veo tu mano levantada. Hola, profe. No, tengo todo claro. Quería ponerte un dedito arriba porque no tengo la cámara activada y me Ok, equivoqué. ok, Diana, Pero ok. me alegra saludarlo, me alegra saludarlo. Gracias, gracias. Igualmente, ¿eh? Igualmente. Gracias.
Pero está bien, no hay problema, genial. Sigamos entonces con algunas estrategias. ¿Qué debemos trabajar en cada una de estas áreas para poder saber de qué forma podemos sostener este cambio? ¿Cómo trabajamos la precontemplación? Bueno, aquí ayuda muchísimo, mis hermanos, muchísimo lo que en las iglesias se ha venido haciendo tradicionalmente, ¿no? Un culto, una campaña, un testimonio, el haber vivido una experiencia y compartirla con los demás, ayuda a que los demás se sensibilicen. Se trata de poner el tema en el púlpito. Eso lo vamos a ver en un momento. Pero es poner el tema en el púlpito. Es hablar de estos temas. Es generar la conciencia de la necesidad que hay en un cambio. Esto debe ir acompañado de situaciones que se parezcan a una situación vivida en la violencia familiar. Hay que dar estos temas desde donde estemos, mis hermanos, desde donde estemos. Si Dios le ha regalado la posibilidad de poder tener o prestarle los oídos de muchas personas, pues aproveche este tiempo, utilice esa gracia divina para poder poner este tema y trabajar en su comunidad, trabajando en la prevención de la violencia familiar. Aumente la conciencia de la necesidad de cambio, reconozca algunas causas, emociones, consecuencias, algunos tratamientos que existen. Y ahora, gracias a Dios, hay iglesias que sugieren a los fieles de su congregación el poder ser evaluados psicológicamente, el poder ser atendidos médicamente, el poder buscar la ayuda profesional. Ahora, gracias a Dios, hay muchos ministerios dedicados a ello. Si podemos hacer esa sensibilización, más rápido va a ser la prevención de la violencia en los hogares. En contemplación, ¿qué podemos hacer? Aquí ya la persona que está dispuesta va a buscar ayuda. Y lo que podemos hacer es motivarlos a continuar, a que puedan aprender a autoevaluarse y de alguna forma aprender a reconocer qué riesgos existen o qué beneficios existen para evitar llegar a esta violencia familiar. Busquemos datos, busquemos investigaciones, prepárese para poder dar información suficiente para que las personas puedan aprender a ejercer los cambios necesarios en su vida. ¿De acuerdo? Esto va a ayudar a que ellos o ellas puedan decidirse a buscar ayuda. Cuando ya usted tenga una persona que está determinada y dice, sí, yo sí quiero, perdóneme, pastor, perdóname, hermano, hermana, no sé qué hacer, por favor, ayúdeme, quiero cambiar, pero no sé cómo. Ok, entonces vamos a establecer planes que sean metas graduales, donde la persona reconozca qué habilidades tiene. Algo que yo suelo preguntarle siempre a mis valientes es decirle, muy bien, si eso te ha pasado, ¿qué es lo que has hecho hasta ahora para buscar ayuda o encontrar algún tipo de ayuda? Y hay que ver que sí, muchos buscan la ayuda, pero no saben qué hacer. O cuando buscan, ayer, por ejemplo, el pastor me decía, yo había hablado con mi pastor, me dijo, y mi pastor me estuvo ayudando, pero me mandó a un curso de parejas, de matrimonios, y ya nunca más volvimos a hablar. O sea, simplemente me derivó a ese curso y ya nunca más tuve la ocasión de hablar con él. Tal vez es importante que podamos derivar a un centro especializado, a un curso, a un taller, pero nunca deje de acompañar ese proceso de cambio. Hay que ayudarlo y ayudarse mutuamente a establecer los cambios, mutuamente, trabajar en equipo. Veo tu mano levantada, Alexis. Adelante, por favor.
Sí, profesor, lo que pasa es que yo he visto a veces que hay pastores que no quieren involucrarse en problemas de pareja. Entonces lo que hacen es que oran por ellos, reprenden los demonios, reprenden al diablo, dan tres zapatazos, hablan sica manda, Rambo saca la bazuca y ya. Pero no quieren enfrentarse con el resucitado. O sea, Jesús resucitó a Lázaro, pero yo siempre digo que él dijo, desátenle y déjenle ir. O sea, ok, ya está en la iglesia, está viniendo, está, sí, pero hay que quitarle las vendas, hay que quitarle las ataduras. Entonces, eso es un trabajo que conlleva compromiso y a veces hasta riesgo también. Entonces, ¿cierto? no quieren a veces la gente meterse en eso, ¿entiendes? Entonces, mejor que se las arreglen como ellos puedan y ya. Entonces, yo creo que eso es una falta de responsabilidad también, Totalmente de porque, acuerdo. ¿entiendes? Totalmente de acuerdo contigo, Alexis, y gracias por tu participación. De hecho, algunos no quieren, como muy bien lo has dicho, eh, pero a veces ese no querer es más bien el reflejo de algo más interno, ¿no? El miedo a no saber cómo hacerlo, la falta de instrucción para poder hacerlo, o la percepción de tener poca capacidad para manejarlo, o que también me he encontrado muchos casos, están viviendo lo mismo y no saben, ellos mismos no saben cómo solucionar sus problemas personales o de pareja, y menos van a saber cómo solucionar los problemas de los demás, y por eso prefieren derivarlos. Ahora, la derivación es importante siempre y cuando haya un seguimiento. Pues yo puedo, si yo soy pastor y tengo un ministro dedicado a matrimonios, tengo toda la libertad de derivarlo con él o con ellos, pero tengo que estar supervisando y sabiendo. Yo trabajo aquí en mi consultorio, tenemos a un grupo de psicólogos con los que trabajamos, psicólogos especialistas principalmente en niños, en adolescentes. Pues yo no trabajo con niños, no trabajo con adolescentes, eh, pero eh, superviso los casos de los psicólogos que tienen esa especialidad y que trabajan con ellos, ¿no? Entonces, en ese caso, eh, nos reunimos por lo menos una vez cada 15 días para ver los casos, para hacer feedback y para poder darles recursos al equipo para que ellos tengan cómo trabajar algunos de los casos que tienen presentes. Entonces, yo no voy directamente a tratar con el niño o con la niña o con el adolescente, lo hago a través del psicólogo o la psicóloga que la atiende, que es parte de mi equipo, pero mi responsabilidad, mi habilidad para responder frente a esos casos es con el psicólogo que está en mi equipo o con la psicóloga que está en mi equipo. Eso es lo básico. Emilio, veo tu mano levantada. Adelante, por favor. Sí, pastor, hermanos, buenos días. ¿Cómo estás, Sí, Emilio? Buenos no, días. sí, justo lo que dijo el hermano Alexis, o sea, y lo que acaba de decir usted, de verdad que se necesita un equipo. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos un equipo con psicólogo, con médico, para poder evaluar casos, pero es bien complicado porque a veces hasta se recibe amenazas de los esposos, a veces porque o de algún familiar, porque a veces la persona decide a cambiar y toma otra actitud. Entonces eso la ve como amenaza a la persona, al agresor, el agresor lo ve como amenaza. Entonces, porque quizás ya no está bajo dominando a esa Cierto, persona. Entonces, cierto. y es bastante agotador de tiempo y a veces recursos. Y los recursos a veces tienen que salir del propio bolsillo, Sí, porque a veces las pues, personas no tienen y la verdad que es de valientes tomar esta decisión de acompañar en consejería a las familias, porque no, como le digo, incluso otra vez estamos aprendiendo que incluso hay que hasta saber de leyes, saber ujú. dirigir todo eso, porque se puede meter en problemas, ya le digo, hasta se recibe amenazas. Cierto, cierto. Tienes razón también allí, Emilio. Gracias por esa participación importante. Sí, recuerdan que en la última clase vimos la diferencia entre un pitbull y una cobra. No sé si lo recuerdan, pueden volver a ver las grabaciones. Y veíamos cómo las cobras son las que son más difíciles de ser tratadas. Pues muy bien. Esto que acabas de mencionar, Emilio, probablemente sea
una cobra, ¿no? Sea una persona con una tipología de personalidad puede llegar a ser de alto riesgo. Por eso es que el equipo debe estar integrado. Y me parece genial, Emilio, que haya psicólogos, que haya médicos, pero que también hayan abogados. El equipo tiene que tener gente profesional que se haga cargo de su rama. Y aprovechando eso, Emilio, aprovechando eso de que tienes gente profesional, qué bueno, sería bueno y muy importante que tal vez en algún momento, a través de alguna capacitación que esos profesionales puedan dar, puedan llegar a las personas con algunos recursos, algunas ayudas para toda la comunidad desde la condición que puedan estar viviendo. Por ejemplo, cómo ayudar a alguien legalmente que está pasando un problema de violencia familiar, o cómo ayudar a alguien emocionalmente, lo puede hacer un psicólogo, en una condición de violencia, viviendo la violencia, ¿no? O de qué manera puede una persona darse cuenta si los síntomas físicos que vive es por una condición física o por una condición emocional. Y eso muy bien lo puede hacer un médico y un psicólogo. Entonces, Sí, utilicemos los recursos que tenemos a la mano para poder establecerlo como una red de apoyo y protección para personas que están siendo víctimas de violencia familiar. sí, y como experiencia también, o sea, nosotros integramos a todos los ministerios de la iglesia porque quizás en los ministerios son grupos más pequeños donde la gente identifica los problemas. Por ejemplo, el Ministerio de Alabanza puede identificar los problemas que tiene su ministerio. Excelente. Eh, entonces, ellos son los que conocen más de cerca, de acuerdo a su grupo con el que están trabajando, identificar los problemas. Entonces, es un proyecto global que enrola a todos los ministerios de la iglesia para poder cubrir las necesidades. Excelente. Muy bien, Emilio. Los felicito y le doy gracias a Dios por el ministerio que tienes y por las cosas que están haciendo como ministerio. De eso tenemos que trabajar también como equipo. Dentro de la parte de la acción, ahí ya se utiliza estas estrategias que Emilio ha estado mencionando, pero también hay que enseñarle a las personas cómo solucionar problemas. Una de las cosas importantes, hermanos, es que podamos enseñarle a nuestros hijos cómo resolver problemas. No le resuelva los problemas a sus hijos solamente. Mi hijo me decía, es que no puedo dibujar, no me sale dibujar. Y yo decía, sí, hijo, yo también me frustraba y a mí también me duele, pero vamos a aprender juntos. Yo tampoco sé dibujar, así que, ¿qué te parece si entramos a un curso de dibujo y vamos aprendiendo juntos? Y aprendió a dibujar, pero él solito se tuvo que enfrentar a esa frustración. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a solucionar problemas. En una ocasión, mi hijo estaba pintando un dibujo y le salió mal. Luego lo vi que volvió a pintar otro dibujo, otra hoja quiero decir, y había dejado la anterior. Entonces le dijo, hijo, ¿qué pasó? Y me dice, no, papá, lo que pasa es que me acordé lo que me dijo mamá. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo? Le pregunto, ¿no? Si no te sale uno, inténtalo de nuevo con otro. Y yo me quedé sorprendido porque yo nunca le había dicho algo así, pero su mamá sí. Entonces, ¿qué era lo que había pasado? Que el primer dibujo le había salido mal y lo dejó a un costado y agarró otro dibujo y comenzó a pintarlo y le quedó mucho mejor. Entonces, en vez de frustrarse porque no le salió uno, empezó a hacer otro, solo porque alguna vez mamá le dijo que si no le sale uno, pues que empiece con otro. Hay que enseñar a nuestros hijos a solucionar problemas, a tener planes de contingencia, planes que si tú quieres hacer una cosa y no te sale, ¿qué otra cosa puedes hacer? Como alguien decía, ¿no? Existe el plan A o el plan B, pero el abecedario tiene muchas más letras todavía por delante. Así que puede haber un plan C, plan D, plan E, F, X, Y, Z, todo el abecedario por completo. Hay que generar confianza y autoeficacia. La persona tiene que ser suficientemente autónoma y aquí hay que tenerle mucha precaución al trabajo ministerial que hacemos. El trabajo ministerial no implica que nosotros tengamos que cambiarle la vida a las personas. Quien cambia la vida de las personas es Jesucristo, no nosotros. Es el Espíritu Santo y su obrar el que va a transformar la vida.
Por tanto, nuestra labor es acompañar en ese proceso de cambio, pero no es cambiarlos. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso. Dentro del mantenimiento, alguna de las estrategias implica el que la persona se vuelva autónoma emocionalmente, que no esté constantemente viniendo del pastor para decirle lo que le ha pasado. Algunas veces tengo yo algunos pacientes, ahí sí son pacientes, que están buscando que le diga qué hacer y vienen todas las veces a decirme la misma historia y la misma historia y la misma historia. Me ha tocado decirle a más de uno de ellos, ¿qué fue lo que te dije la última vez? ¿Lo recuerdas? Y me dice, sí, usted me dijo que presente una denuncia, o me dijo que me salga de mi casa. Es que no puedo separarme, dicen algunos, ¿no? Esa es otra jarana, perdónenme por la expresión, pero es otra jarana. Jarana le llaman acá a una canción, a un tipo, un estilo musical muy alegre, muy festivo, pero que les gusta estar repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo ritmo. Por eso le llaman jarana. Entonces la misma jarana, cuando digo eso, me refiero al hecho de que la persona vuelve a repetir y a repetir la idea de, por ejemplo, no separarse por los hijos. Aquí sí hay algo muy importante que creo que es importante que lo sepa. ¿La pareja debiera o no debiera separarse por los hijos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Debiera o no? Si sus hijos están pequeños, ¿debiera o no separarse a pesar de las cosas que puedan estar viviendo? ¿Sabe por qué lo pregunto? Porque muchas veces, de acuerdo a esa respuesta, terminamos culpando a nuestros hijos del agravio que se vive al interior de esa casa por quedarse en esa casa. Y mire, estoy diciendo exactamente eso, culpando a los hijos. ¿Por qué? Porque no somos capaces de tomar una decisión propia y personal. Por el bien de los hijos, no significa que tenga que quedarse al lado de alguien que la lastima o de alguien que lo lastima. Si usted dice, no me voy porque mis hijos están pequeños y necesitan a su madre o a su padre, a pesar de que estando en casa la condición de agravio es de alto riesgo, usted está maltratando y siendo parte del maltrato con sus hijos. Y encima los culpa a ellos, porque es por culpa de ellos que no se va. El hijo crece con esa idea. Hay muchos adolescentes de los que yo he atendido que vienen con la idea de, por favor, dígale a mi papá o a mi mamá que se separen, porque ya no los soporto cada vez que pelean, porque ya no soporto que estén constantemente gritándose e insultándose. Los propios hijos esperan que se separen. Pequeñitos de 8 añitos, 9 añitos, vienen a decir que ya no lo aguantan a su mamá o ya no lo aguantan a su papá, solo por esa condición. Hacemos culpables o les hacemos responsables a nuestros hijos el que uno se quede. No, señor, usted se queda porque quiere. Porque los hijos no necesitan a sus padres juntos. Los hijos necesitan padres que los traten bien, sea que estén juntos o que estén separados, pero que los traten bien. Los niños requieren un buen trato. No requieren que los padres se queden todo el tiempo juntos, viviendo en la misma casa, porque a veces eso es lo que más los lastima. El tenerlos juntos, gritándose, insultándose, agraviándose, en vez de vivir separados, pero por lo menos con calma, en paz, con tranquilidad. Eso es lo que necesitan los niños. Perdóname, Diana, veo tu mano levantada. Adelante, por favor. Ahora sí. Ahora Ahora sí, sí que, adelante. sí. Es que respecto a eso que estás diciendo, también es como importante caer en cuenta que en esas situaciones de frustración de los papás, que presencian los hijos o incluso sin presenciarlos, ellos ponen cargas, los padres ponen cargas en los hijos. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que esto es de mi experiencia personal, yo siempre vivía tratando de arreglar, me metía en relaciones malas y trataba de arreglar al otro, ¿no? Pensando que, y de darle gusto al otro y de tener no solamente relaciones de pareja, sino en las relaciones con los tíos, con los hermanos, con los padres, y en alguna terapia que me hicieron, llegué a recordar que siendo muy pequeña, después de un conflicto de mis papás, mi papá se acercó a mi cama, entró a mi habitación y me dijo, pero estaba yo muy chiquita, me dijo que no se iba por mí,
por mí no se iba de la casa. Yo era una cosa, yo no sé cuántos, yo creo que no tenía 5 años. Y entonces yo a partir de ese momento me sentí responsable, o eso le indicaban mis acciones a mi terapeuta, de mantener esa relación, de arreglarla. Entonces, eso no me permitía avanzar en ningún aspecto porque quería hacer feliz a todo el mundo, o sea, yo me sentía responsable del bienestar de todos. Y fuera de eso, eso pues implicaba que yo nunca me quejaba, que yo nunca decía que me molestaba, que yo nunca, hasta que explotaba. Y pues uno explota mal, incluso con depresión severa. Entonces, una sobrecarga laboral, un abuso de autoridad, un abuso emocional. eh, Fue muy complicado descubrir que la persona que tú más amas, porque uno ama a sus papás, pero yo creo que todos tienen, digamos, más afinidad con papá o mamá. Y en mi caso era con mi papá, que además es gigante, mide como un 1,90, es gordo, entonces es como la figura de protección, además siempre actuó muy protector con nosotros, sobre todo conmigo, que soy la única mujer de la casa. Era muy complicado entender cómo esa persona me hizo eso. No entendía y me costó décadas entender por qué lo hizo y qué ocasionó en mí. Entonces, fíjate que ni siquiera tiene que ser que te maltraten todo el Exacto, tiempo, que te exacto. griten, sino que también te imponen una carga que tú no, pues no te corresponde, ¿no? Claro. No es correcto. Excelente, Diana. Permíteme, permíteme decirte, Diana, gracias por la valentía de compartir esto, porque justamente esto que tú has mencionado es lo que encierra todo esto que estoy mencionando. O sea, ese es el ejemplo, es un claro ejemplo de un maltrato psicológico donde los propios padres, creyendo que están protegiendo a sus hijos, terminan envolviéndolos en todo este dolor. Y me alegro que hayas recibido tratamiento terapéutico, que hayas estado en terapia, me alegro muchísimo. Yo creo, en todo caso, Diana, con mucho respeto, la palabra es clara cuando nos dice que todo nos ayuda para bien. Ojalá no hubieras tenido que vivir esta experiencia, pero si te tocó vivirla, me alegro que le estés sacando el jugo, literalmente, que estés sacándole fruto a esa experiencia, porque creo que el pasado sirve para eso, para sacarle un fruto y poder utilizarlo en el bien del presente, de lo que podemos empezar haciendo o de lo que podemos evitar a muchos niños cuando podemos hablar de estos temas. Así es que muchísimas gracias, Diana. Te bendigo en el nombre del Señor y que el Señor use tu vida y tu ministerio en todo lo que puedas desarrollar para bienestar, no solo tuyo personal, sino también de la comunidad. Me encanta lo que has dicho y creo que ha sido importantísimo aporte para lo que estamos mencionando. Así es que veo la mano levantada de Andrea. No sé si quieras compartir algo, Andrea. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes, profesor. Y a los compañeros, mi cámara murió la semana pasada, se fue a negro, por eso no la, o sea, está encendida, pero no se ve. Tengo una duda con respecto a lo que está hablando. Yo estoy de Chile y acá en Chile el tema del femicidio está bastante visibilizado, se han hecho leyes, incluso ahora incluso hay una ley de violencia entre los pololos que se dice, novios que se dice en otros lugares. Pero respecto a lo que usted decía de que una persona tenía que tomar la decisión si sigo o me voy en el círculo de la violencia, de acuerdo a lo que yo me he informado, no es tan fácil. Creo que es un tema mucho más profundo porque existe la dependencia económica, existe la falta de redes de apoyo. ¿Qué pasa si la mujer tiene 5 hijos y no tiene solo uno? ¿Dónde va? Si no hay dinero. Y acá, lo que es de acuerdo al Servicio Nacional de la Mujer, una mujer demora en promedio 7 años en poder denunciar recién que es víctima de violencia de género. Y eso significa que durante esos 7 años, obviamente estuvo paralizada por el miedo,
Entonces recién ahí lo va a hacer, y esto es transversal a todos los grupos socioeconómicos, desde el más pobre a los grupos ABC1, como se dice acá, que son los más ricos. Entonces ahí me entró un poco la duda de lo que usted dijo, se queda por la jarana, es la misma jarana, entonces ahí me entró un poco Perfecto. de duda. Eso, Está profesor, bien, Andrea. gracias. Excelente, excelente también tu pregunta. ¿Por qué? Lo vimos, me parece, la tercera sesión, si no me equivoco, la cuarta sesión, lo vimos, Ujú. que la persona no puede salir de una relación violenta, eh, no porque no quiera, lo quiere, sino porque no puede. Y no puede porque obviamente está limitada por el tiempo que ha vivido. Cuando yo estoy hablando de esta condición de salir, y me gustaría ser más específico en ese sentido, si se dan cuenta, es porque ya hemos empezado el proceso para salir. No estamos hablando con una persona que recién está llevando un proceso. En el mantenimiento o la acción, estamos hablando de mínimo 6 meses de tratamiento, 6 meses de ayuda. Durante 6 meses la persona ha tenido que ser capaz de aprender a reconocer todas estas dolencias o incomodidades que ha vivido y aprender a desarrollar su autoestima, su autovaloración, su autoeficacia, construir su red de apoyo, como tú muy bien lo mencionabas, Andrea. O sea, en 6 meses nuestra labor de una persona que ha intentado cambiar debe focalizarse en eso, en fortalecerle y darle las herramientas necesarias para que pueda salir. Pero si después de 6 meses de haber sido tratada, de haber sido acompañada, de haberle dado todos los recursos, la red de apoyo, algún trabajo, alguna actividad que le ayude a poder salir adelante, aún así no lo quiere hacer y culpa a los hijos de no poder hacerlo, aún con todas las cosas que tú has mencionado, Andrea, ahí estamos hablando de una condición mucho más profunda y que requiere de un tratamiento mucho más largo y mucho más profundo. Pero estamos hablando de por eso estaba hablando del mantenimiento, de la acción. O sea, ya pasó 6 meses mínimo. Lo vimos en la anterior diapositiva, donde se establecía el tiempo de acción que es entre 1 a 6 meses. O sea, el mantenimiento aparece a partir del 6.º mes en adelante, Andrea, y por eso es que los tiempos son importantísimos de prestarle atención a ese proceso. No sé si con esto respondo tu inquietud, pero no es que ni bien nosotros conocemos el caso, ya hay que sacarla, hay que ponerla fuera del lugar o hay que decirle que deje a su esposo o a su esposa. No, eso es imposible. Pero por lo menos 6 meses han tenido que pasar para llegar hasta ese punto. Si no se puede, hay que insistir en la autoeficacia, hay que insistir en que la persona deje de depender emocional, económica o incluso espiritualmente de la otra persona. Estamos hablando del tiempo. O sea, estoy muy de acuerdo contigo, Andrea, y con todas las cosas que has mencionado. Es cierto, totalmente cierto, pero estamos hablando de tiempos diferentes. No sé si me dejo entender. Ah, veo tu dedito arriba. Entiendo entonces que se comprende. Es por el tiempo, es por el tiempo. No se puede hacer de inmediato. Una persona en el mes 1, en el día 1, no se puede pedirle que haga cosas que nunca en su vida lo ha hecho. Para eso existe el acompañamiento y para eso existe el tratamiento. Y por eso insisto, y bien por la apreciación que has dado, Andrea, porque lo que estoy mencionando de dejar y de abandonar o salir o romper ese esquema, eso se debe hacer a partir de los 6 meses de un tratamiento. Si puede ser antes, mejor, pero en 6 meses en adelante ya es tiempo de que la persona tome acción. Por eso hablaba de la jarana, por eso hablaba del repetir constantemente, no puedo, no puedo, no puedo, no quiero, no quiero. O sea, si en 6 meses se ha dado cuenta que no puede, que no quiere, entonces ya no es un problema del contexto solamente, es un problema personal a lo que hay que profundizar mucho más y ayudarla a generar autonomía emocional. ¿De acuerdo, Andrea? Espero que sea entendido. Veo la mano levantada de Carlos. Adelante, Carlos, por favor. Profesor, muchas gracias. Discúlpeme también la cámara. Tengo una pregunta. No hay problema, dime.
Este ciclo me parece valiosísimo, pero me pongo en una posición, o me quiero colocar en la posición de lo que hacemos con mi esposa, que es más una consejería ministerial, pastoral, no profesional como lo puede hacer usted. Sin embargo, usted sabe que a nivel de iglesia llegan muchos casos. La pregunta va un poco a que puede que ellos ya hayan avanzado en algunos momentos, se han desconectado inclusive de temas profesionales y llegan a la iglesia porque siempre hay una búsqueda incesante de por dónde cojo, no lo puedo resolver. El punto concreto de mi pregunta es la responsabilidad, ¿qué nivel de responsabilidad cae en personas como nosotros, en un ministerio, eh, conociendo casos, porque es que en la medida que uno va profundizando va conociendo elementos demasiado delicados en la relación, inclusive sexuales, de mucha dificultad y delicadeza, o de violencia física, o de homosexualidad entre hijos, bueno, cosas muy delicadas. ¿Qué nivel de responsabilidad tiene uno a este nivel y qué recomendación nos puede hacer para tratar esos temas? Porque uno ya queda vinculado por el conocimiento de las situaciones intrafamiliares a veces muy delicadas y que ellos no han llevado a justicia o cosas de ese tipo. Es un poco mío. Cierto. Excelente, Carlos. Gracias por la pregunta y eso lo voy a responder con esta diapositiva actualmente. Mire, hablando de los niveles de prevención y promoción que podamos tener. Prevenir significa anticiparse, pero ¿qué pasa cuando ya ocurrió? Que es el caso que tú estás mencionando. Hay una figura del semáforo que nos ayuda a poder entender hasta dónde está nuestra participación. En un nivel de prevención primaria que es mucho más universal, que es para todos, lo que se busca es evitar que la persona llegue hasta ese punto. Ahí es totalmente nuestra labor, de absolutamente todos. Cuando ya hemos encontrado algún caso, nos hemos enterado de algún caso, como tú lo mencionas, en el área ministerial, en el área pastoral, ya hemos detectado algo, ese es el segundo nivel de prevención en el cual somos responsables también de lo que estamos escuchando o de lo que estamos atendiendo. Para ese caso, nuestro nivel de responsabilidad está en la posibilidad de qué cosa quiere hacer la persona con lo que nos ha contado. ¿Solo quiere que le escuchemos o está buscando una solución? Porque si está buscando una solución, podemos sugerirle algunas alternativas, pero es la decisión de la persona la que finalmente va a ayudar a cambiar o no. Pero nuestra responsabilidad está en proponer las sugerencias. Puedes hacer una denuncia legal, puedes atenderlo profesionalmente o puedes seguir viniendo si es que así lo deseas. ¿Qué pasa con alguien que viene a confesar que ha tenido tocamientos indebidos con su hija, sobrina, prima, quien sea? Un adulto, una persona adulta que venga a la consejería y diga, ¿sabe qué, pastor? No puedo más con la culpa, me siento muy mal, he hecho algo malo, es algo horrible, nunca pensé que podría haber pasado cosas así, pero lo hice. Está asumiendo que lo hizo. Ha tenido actos contra el pudor. ¿Qué hacer en esa circunstancia? Ya lo detectaste, ya te vino a contar eso. El procedimiento es legal necesariamente, pero hay que evaluar en qué condiciones, legalmente hablando, se va a tener que hacer. ¿Por qué? Porque hay una confidencialidad, pero también hay una responsabilidad frente a eso. Es hablar con la familia, es saber hasta qué punto ha llegado, es motivar a la persona y persuadirla a que sea él mismo o ella misma, si fuera el caso de una mujer, a que pueda remediar eso, a que pueda asumir la responsabilidad, incluso de ser el caso, hasta legal. Pero somos responsables de lo que escuchamos y de lo que recibimos. Tenemos que persuadir a que la persona sea lo suficientemente valiente para poder, de hecho, es perdonado por Dios, pero eso no significa que se le sea librado la consecuencia de lo que hizo, de lo que tenga que, de alguna manera, hacer. Eso tiene que cortarse, eso tiene que pararse, eso no puede continuar haciendo.
la persona, hay que derivarlo a un profesional de la salud, hay que velar por la condición en la que se encuentran las víctimas y encima si la víctima ha venido a la iglesia, con mayor razón todavía. Pero ya cuando estamos hablando de corregir una conducta, allí, mi estimado Carlos, ya no hay ya no hay una responsabilidad ministerial, hay una responsabilidad más profesional. Aquí la condición es ayudar a detener. Nuestra responsabilidad llega hasta detener el avance de algo que está sucediendo en la vida de las personas. La forma de intentar paliar las consecuencias, pero no hay más que podamos hacer desde su posición. Las acciones que se realizan, las estrategias o acciones que se realizan, tienen que ver ya con un tratamiento, una rehabilitación, una corrección de la conducta, donde allí ya es el nivel profesional el encargado de hacer las cosas bien. Para ello, y un poco tomo lo que has mencionado, Carlos, acerca de esto, mencionaste un tema relacionado al homosexualismo o al tocamiento entre hermanos o al incesto incluso. Hay que definir este tema sexual. Lo voy a ver más adelante, perdóname, voy a seguir avanzando porque si no nos va a quedar poco tiempo y hoy día ya estamos terminando, pero es el nivel de responsabilidad es hasta detectar algo y soy responsable de qué voy a hacer con esa información. Si veo que la persona está dispuesta y está buscando la ayuda y ha venido a confesar y puedo ayudarlo, hay que acompañarlo incluso en su tratamiento psicológico de ser necesario o tratamiento médico de ser necesario. Pero yo no voy a tratar ese caso, yo voy a acompañar porque ya lo detecté, hasta ahí es el punto. Pero si veo y he detectado que una persona ha venido, me ha confesado cosas, me ha dicho que golpea a su esposa y sigue haciéndolo a pesar de nuestras sesiones, no quiere ir a terapia, no quiere recibir ningún tipo de ayuda, ha dejado de venir a la iglesia incluso porque simplemente no puede dejar de conducirse de esa forma y no quiere recibir tratamiento, entonces nuestra responsabilidad es hacer la denuncia si fuera el caso. Hablar con las personas adecuadas, la familia, la persona víctima y insistirle y sugerirle a que esa persona, la víctima, sea la que presente la denuncia del caso. A veces ha habido maltrato familiar y ninguno de los dos quiere poner ninguna denuncia a la persona que ha sido violenta, me refiero a las parejas o a los padres, y muchas veces hemos tenido que actuar nosotros profesionalmente. Ante un caso de violencia, tenemos que denunciarlo o registrarlo por lo menos y tratar de evitar o más bien proteger a la víctima, ¿no? Cuando son niños, sobre todo me refiero, ¿no? Cuando son niños, ya se habla con los padres no hacen caso, sigue habiendo la violencia, los niños están en riesgo, allí hay que presentar nosotros mismos, de ser necesario, la denuncia necesaria, por los niveles en los que podemos hacer. Evitarlo, todos tenemos que buscar la forma de evitarlo. Promover la salud, fomentar la educación, proteger a la persona. Cuando detectamos, ahí tenemos que ver la responsabilidad que tenemos. ¿Qué hacemos? ¿Somos nosotros los que les vamos a ayudar? ¿Somos nosotros parte de la ayuda? ¿Somos nosotros los que vamos a ejercer la denuncia o la necesidad de hacer algo? ¿Hasta dónde queremos o hasta dónde podemos ir? Eso va a depender mucho de nosotros y va a depender mucho de la persona que busca ayuda. Si la persona está dando frutos dignos de arrepentimiento, hay que proseguir con la ayuda. Primero hay que separarlo de ese lugar donde violentó, pero hay que proseguir con la ayuda necesaria para esa persona. Hay que hacerle seguimiento en su tratamiento, sea médico, psicológico o hasta legal de ser necesario. Pero hay que acompañar en ese proceso. ¿De acuerdo? Espero haber respondido, Carlitos, tu inquietud, pero veamos algunos factores de riesgo para poder promover la salud o promocionar la salud y prevenirla. Factores de riesgo. Ahora, acá dice factores de riesgo de ser mujer maltratada y ciertamente es porque así está en las guías, específicamente mujer maltratada, pero yo sugeriría
cambiar esa palabra por persona maltratada, porque no solamente son maltratadas mujeres, también son maltratados hombres y también son maltratados niños y ancianos, si es que no solo son mujeres. Pero hay algunos factores que se pueden identificar. Violencias o vivencias de la violencia en familia de origen. Si viene de una línea generacional, de un deber o haber sido testigo o haber sido víctima de violencia familiar, hay muchas posibilidades que lo vuelva a hacer. Un bajo nivel de cultura, también eso afecta, o a nivel socioeconómico. El aislamiento psicológico, el encerrarse, el no tener amigos, también es un factor de riesgo. La baja autoestima, la sumisión y dependencia. Cuidado con esto, porque esto también lo hemos predicado muchas veces, ¿eh? Hay que entender la sumisión como lo que es y no como subordinación. Ahora vamos a ver eso también. El embarazo también es un factor de riesgo. El tener hijos o estar embarazada hace que la persona pueda tener menos posibilidades de defenderse ante una situación. Por eso es un factor de riesgo. El desequilibrio de poder en la pareja y el consumo de drogas o alcohol. Nuevamente, factores de riesgo de ser una persona maltratadora, lo cambiaría yo, y no solo un hombre maltratador, como lo refieren las investigaciones. Nuevamente, la experiencia de haber vivido en la familia de origen, violencia. Pero hay otros dos factores más que están claramente relacionados con conductas de maltrato. Después de haber tenido la experiencia de vivir en un hogar violento, el alcohol o el alcoholismo. El desempleo, mire usted, personas que no tienen trabajo o que tienen pequeños, le llaman en mi país cachuelos, o pequeños trabajitos que no les alcanza lo suficiente. Eso genera mucho estrés económico. Y cuando la persona no ha aprendido a resolver sus conflictos, tanto personales como interpersonales, termina ejerciendo violencia cuando está bajo niveles de estrés altos. También el poder tener pobreza o dificultades económicas, el hecho de poder tener actitudes controladoras y posesivas, ¿no? Estar siempre controlando, ¿dónde estás? Mándame tu ubicación, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no me respondes? Hazme una videollamada, quiero que me respondas la videollamada, no solo quiero escucharte, quiero verte, a ver dónde estás. Todo eso también genera maltrato. La baja autoestima, una concepción rígida y estereotipada de lo que es un hombre y de lo que es una mujer. También, eso es cultural también. El aislamiento social, el que no tenga amigos, no tenga confidentes, no tiene alguien con quien compartir cómo se siente. Ojo con esto, vida centrada exclusivamente en la familia. Ese es otro factor, ¿no? ¿Cómo es una vida centrada exclusivamente en la familia? Lo que decíamos hace un momento de las personas que no se quieren separar porque tienen miedo por los hijos. ¿Qué va a pasar por mi hijo? ¿No? ¿Qué va a pasar por ella? O como lo comentó hace un momento Diana, del papá cuando dice, por ti no me voy, hija, ¿no? Por ti no me voy. Esa es una vida centrada exclusivamente en la familia, olvidando todo lo que queda alrededor. Nosotros, nuestra prioridad es nuestra familia, pero que nuestra familia sea prioridad es diferente a que la familia sea exclusividad solamente. Porque usted, por dedicarse a su familia, no puede descuidar su trabajo. Porque sin trabajo no puede cuidar a su familia. Pero por tener exclusividad de su trabajo, tampoco puede descuidar a su familia. Por dedicarse tanto al trabajo, termina descuidando a su familia. Entonces, aquí requiere de un equilibrio. Es cierto, necesito priorizar mi familia, pero también necesito priorizar mi trabajo. Si no, ¿cómo sustento a mi familia? Se requiere un equilibrio en general y no una exclusividad en particular. A las personas que arreglan las dificultades con violencia o culpando a otros por la pérdida de control o los trastornos psicopatológicos. Algunos factores en la violencia de pareja, nuevamente el desequilibrio de pareja, se llama pareja porque ambos están a la par, por eso se llama pareja. Si no estuvieran a la par, serían disparejos y dejarían de ser pareja. Por eso que para ser pareja hay que andar parejo.
en un nivel de equilibrio. El bajo nivel educativo, principalmente en la mujer, la historia de violencia, tanto familiar como sexual, el tener hijos no deseados también limita la autonomía de las decisiones reproductivas. Hay gente que no se quiere cuidar para tener hijos y tienen hijos todos los que puedan. Y ahí hay que tener cuidado, porque recuerdo el caso de una persona que tenía 5 hijos, el último de 8 meses de recién haber nacido, 8 meses de recién haber nacido, y estaba embarazada de su 6º hijo. No se imaginan cómo vivía esa familia. Les faltaba dinero todo el tiempo, pero claro, con 6 hijos ahora, ¿cómo no le va a faltar el tiempo? Eso también es un factor de riesgo para la violencia en la pareja. Curiosamente, esta señora iba por su 6º hijo, y este 6º hijo era de un padre diferente de los otros 5 que tenía. Es más, el último, que tiene 8 meses, es de otro padre. Entonces, imagínense el nivel de conflicto de esa familia. Dinámicas familiares conflictivas, no trabajar remuneradamente, otra vez el tema económico. La relación conyugal deteriorada también puede provocar, es un factor que facilita la instalación de la violencia en la pareja, los altos niveles de estrés que no se manejan, otra vez dificultades económicas, baja autoestima, baja tolerancia a la frustración de la persona agresora. Eso significa que la persona no sabe manejar sus impulsos, no sabe manejar sus emociones. El estrés y la exposición permanente, cuidado con esto, para los hijos a imágenes violentas o de videojuegos, o de películas o de televisión o de series que contengan constantemente imágenes violentas. El alcoholismo, la drogadicción también. Aquí quiero llegar por lo que mencionabas también, Carlos. El abuso sexual también es una forma de violencia contra las personas. ¿Y cuáles son algunos factores que facilitan? Experiencias previas de abuso sexual. Se ha visto muchas veces que personas que abusan sexualmente de otras es porque alguna vez fueron abusados. No es justificación, pero sí explicación. ¿De acuerdo? Así es que si ha tenido una experiencia previa de abuso sexual, hay que investigarlo, hay que hablarlo, hay que conversarlo. Las relaciones autoritarias, donde el papá o los papás han sido autoritarios con los hijos, de tal manera que no le han permitido al hijo decirle no nunca a nada de lo que ellos han podido hacer, porque si decía no, o los golpeaban o los maltrataban. Muy bien, eso provoca o facilita el abuso sexual con ese niño o esa niña que nunca aprendió a decir que no, o que su no nunca fue respetado por sus padres. Por eso es que el autoritarismo de un padre de familia, en vez de ayudar a que la persona salga protegida, le echa a perder la vida, literalmente. Esta relación autoritaria debe ser eliminada de todos los hogares para que puedan conseguirse hogares más funcionales, más equitativos, más equilibrados emocionalmente. No debe haber una relación autoritaria, pero sí una relación con autoridad. Es diferente. Tiene que haber una relación, una autoridad que no es el que manda, sino que él provee vida sobre la persona. Una autoridad que elige y dirige a la familia, protege a la familia. Esa es una autoridad. Pero un autoritario es el que decide qué hacer y qué no hacer en la vida de otros. Y eso sí no se puede permitir. Condiciones de habitabilidad, esto de que los niños comparten la misma habitación, ahí es donde se genera este tipo de condiciones que mencionabas hace un momento, Carlos. Y hay que diferenciar entre lo que es un abuso sexual y lo que es un juego sexual de niños. Si son 2 niños hasta la edad de 12 años, durmiendo juntos, curioseándose sexualmente, no es una condición de abuso. 2 niños de la misma edad o menos de 12 años, no es una condición de abuso. Es una condición de un juego, de un descubrir, de una curiosidad que debe ser atendida profesionalmente, pero no como abuso. No que el hermanito violó a la hermanita, no la violó, no es abuso, es un juego sexual. ¿Cuándo se convierte en abuso? Cuando se hace uso de poder para el placer. Donde, por ejemplo, un adolescente de 13 años, usando su edad y su fuerza, obliga a una niña de 9, 8, 7, 6 o niño
menor que él a tocarle los genitales o a dejarse tocar. Eso es una condición de abuso, porque está haciendo uso de su poder y su fuerza para ejercer control sobre una persona menos indefensa. Pero si son dos niños que están jugando, que están descubriendo cosas, eso no es abuso. Y lo digo ¿por qué? Porque cuando ya son adolescentes se dan cuenta de lo que ha pasado y allí empiezan a sufrir. He tenido jovencitas de 15 años que alguna vez atendí diciéndome que se sintieron mal porque recién a sus 15 años se dieron cuenta que fueron abusadas sexualmente. Y cuando le pregunto cómo fue el abuso, qué fue lo que ocurrió, me comentan que un primo, un hermano, estuvo con ellas, las tocaba o jugaban juntos. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, ella tenía 5 años y su primo tenía 7. Eso no es abuso. Probablemente ese primito que está jugando de esa forma ya fue abusado por alguien mayor. Recuerden siempre el tema de la edad y del control. Cuando ella se enteró de que no fue abuso y fue parte de una experiencia sexual, de un juego tal vez, que no fue lo mejor, por cierto, no es que esté aprobando esa conducta, pero hay que tomar las cosas en su dimensión real. Eso le quitó un peso de culpa porque ella no podía vivir tranquila pensando que había sido abusada constantemente. Y no ha sido así. Fue un juego donde los niños jugaron cosas que no debieron jugar. ¿Y por qué? Cuando ella se entera del niño, este niño, es más, cuando el niño fue adolescente, el primo ya fue adolescente, tenía vergüenza ir a visitarlos. El niño mismo se escondía de ella porque tenía la idea de lo que había pasado. Ella no quería verlo porque estaba con la idea de que él había abusado de ella, cuando en realidad no fue así. Los dos eran niños. Los dos estaban en una condición de vulnerabilidad. Y hay que saber cómo tratar este tema de abuso sexual. Bueno, aunque esto tendría que ser para otro seminario completo, porque es un tema bastante intenso. Pero hay que aprender a diferenciar las cosas para no generar culpa, para no generar remordimientos y para quitarle el peso de culpa y de responsabilidad a muchas personas que creen que han pasado o vivenciado situaciones de abuso cuando no lo ha habido. No lo ha habido. La presencia de adolescentes, por eso es un factor de riesgo también, porque el adolescente ya está descubriendo su propia sexualidad y si no le damos los parámetros adecuados para vivir su propia sexualidad, terminamos cometiendo estos graves errores, ¿no? La tendencia, el tener material pornográfico, la exposición a imágenes sexuales, la sumisión, otra vez el término bíblico del cual hemos venido hablando todo este tiempo, la pasividad o una actitud negligente por parte de la madre, también puede ser un factor que facilita el abuso sexual. Los hogares reconstituidos, los que tienen padrastros o madrastras, que también ocurre, hogares donde vive otro varón adulto o un adolescente mayor, adolescentes a partir de los 13 años para arriba, está iniciando la adolescencia. Un adolescente mayor es un adolescente de 18 años, 19 años, 20 años. Niños o adolescentes que viven con sus tíos, padrinos o empleadores, cuidado. Generalmente el abuso sexual es tremendamente desproporcional a nivel de género. ¿Qué quiero decir? Que más del 90%, 95% de varones terminan actuando violentamente a nivel sexual en comparación a mujeres. No hay muchas mujeres, las hay, pero no son demasiados, tanto como los hombres, ¿de acuerdo? Es decir, si hay un 90% de varones que abusa sexualmente, habrá solo un 10% de mujeres que lo hace. Entonces, la desproporcionalidad es bastante marcada. La violencia conyugal o sexual, el alcoholismo y las drogas nuevamente. Muy bien, voy terminando con esto. Hay una prevención. ¿Cuál es nuestra labor? Informar, motivar y ayudar a la población. Recuerde esto, por favor. Informar, motivar y ayudar a la población en lo que esté en nuestras manos. Esta es una investigación actual del 2021. No es tan actual, pero es desde el 2021. Estamos en 2023, hace un par de años. En una investigación de una universidad peruana que no es religiosa, para nada, es más, es una universidad muy enfocada al progreso, ¿no? Es una universidad progresista muy enfocada a la inclusión de personas de un género diferente, ¿no?
Y ellos encontraron en esta investigación que cuando hay alguna situación estresante, los peruanos buscan ayuda y apoyo en la religión. Incluso algunos estudios evidencian que la religión termina teniendo una prevalencia muy positiva en el diagnóstico y tratamiento de algunas conductas, como por ejemplo el de pedir ayuda. O sea que puede prevenir. La religión para el mundo, vamos a llamarlo así, para la sociedad entera, es una opción bastante válida para superar un trauma o para hacer o recibir algún tipo de ayuda. Ahora, en una investigación del 2014, también aquí en el Perú, se encontró que 7 de cada 10 varones y 6 de cada 10 mujeres evangélicas, porque esto se hizo en una condición de investigación de la violencia familiar en hogares evangélicos, 7 de cada 10 varones y 6 de cada 10 mujeres acuden al pastor buscando ayuda en casos de violencia. El pastor es una persona súper importante, por eso me encanta la capacidad que tienen y la oportunidad que han tenido de entrenarse en cursos como estos, en seminarios como estos, en capacitaciones como estos, porque usted tiene la gracia divina de tener gente que lo escuche, que lo guía, que lo busca para tener una guianza. Y cuando tienen estos problemas, 7 de cada 10 varones buscan a un pastor. Lo buscan ante situaciones de violencia. Lo buscan. O sea que a usted van a venir a buscarlo. No es que usted tenga que ir a buscar a ver a quién ayudo. No, van a venir en algún momento. Por tanto, una de las investigaciones que hice algunos años atrás, en el 2019, le puse en mi Facebook, y si predicáramos contra la violencia como cuando hacemos evangelismo, ¿qué versículos bíblicos podríamos usar para evangelizar contra la violencia? O sea, así como cuando vamos a tocar puertas para compartirles acerca de Jesucristo, ¿qué le parece si hacemos una campaña para poder hablar no solamente de Jesucristo y la esperanza que Él nos da en el futuro, sino de la ayuda que el Señor nos puede dar en el presente frente a estos dilemas de la vida social, ¿no? ¿Qué cosa predicaríamos? ¿De qué tendríamos que hablar? Pues principalmente de la bendición de Dios. ¿A quién Dios bendice? ¿Al hombre o a la mujer? Ya hemos trabajado esto. Cuando dice, fructificad y multiplicaos, ¿a quién le dice? ¿Al hombre o a la mujer? A los dos. Cuando dice, llenen la tierra ahí, sojuzguen. ¿A quién le dice que sojuzguen? ¿Quién debe ser el que sojuzga? ¿El hombre o la mujer? Los dos. ¿Y quién debe ser el Señor de la creación? ¿El hombre o la mujer? De acuerdo a este versículo bíblico, son los dos. ¿Quién tiene la autoridad de ser? El ser Señor significa el señorío. Por tanto, ¿a quién le delega Dios esa autoridad del señorío? Leemos en Génesis, dice Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla y etcétera, 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 os serán para comer, y toda bestia de la tierra será para comer, y todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. ¿Quién tenía la legalidad de parte de Dios, la autoridad para poder tratar tanto con la naturaleza como con los animales? En general, los dos. No es el hombre, mi hermano, mi hermana, permítame con mucho respeto decirlo. No es que Dios creó al hombre, a él le dio autoridad sobre toda la creación. No, fue a los dos. Los dos son señores de la creación. Los dos tienen que aprender a sojuzgar la tierra. Los dos tienen que aprender a fructificar y a multiplicarse. Son los dos. Por eso es que dice la palabra que los dos serán una sola carne, como cuando fueron creados. Y ser una sola carne implica que tienen un mismo nivel de autoridad. Hacemos mal cuando enseñamos a las personas, cuando dicen, espérate que venga tu padre para que te castigue. No, usted es la madre y usted también puede castigar. Usted también puede ejercer autoridad sobre sus hijos. Es un equilibrio. ¿Pero dónde se rompió todo esto? Lastimosamente se perdió este ejercicio de autoridad compartida, autoridad delegada y compartida por Dios, se perdió con el pecado. Esto es lo que tenemos que predicar, si me lo permiten. Hemos visto justamente que somos seres integrales, que pensamos, actuamos y sentimos.
Por tanto, necesitamos aprender también esto a integrarlo en nuestra vida. Veo tu mano levantada, Diana. No sé si tienes algo que compartir, aunque me estoy quedando Ay, sin tiempo. perdóname, pero Adelante. sí, es que no he podido dejar de pensar en un versículo que nos habla a los padres y nos dice que no exasperemos a nuestros hijos. Eh, porque no es solamente que ellos nos respeten y que ellos nos honren. ¿Por qué razón lo asocio con Aquí todo lo está. que tú estás diciendo? Porque exacto, muchas veces los hijos se van de la casa y toman malas decisiones porque nosotros no los respetamos o los exasperamos y se ven inmersos en situaciones muy delicadas y graves y con el permiso de mi esposo es chileno y su familia vive en Chile y su sobrinita quedó embarazada a los 16 años, al parecer por un acto abusivo de otra persona. Y al verse en esa situación y también estar como en una situación de exasperación y ya no control por muchas cosas que han pasado en la casa, en su casa, decide irse y formar un hogar con otra persona que la maltrató. Hace un rato, una compañerita del curso, que es chilena, nos contó cómo se daba esa violencia entre los jóvenes. Sí, se pegaron ellos, pero pues claro, uno dice, ella también pega, pero ¿quién tiene más fuerza, un hombre o una mujer? Y no estamos hablando de una familia que no conoce a Dios, sino que es una familia que se dice es cristiana, ama a Dios. Nosotros compartimos casi todos los días, todas las semanas compartimos palabra, estudio. Pero la conclusión mía es que muchas veces decimos conocer a Dios, decimos amar a Dios, así lo creemos, pero realmente no hay epignosis en lo que nosotros conocemos, no ha habido un cambio profundo. Eso hace que nosotros no mostremos un cambio, no haya un real cambio. Entonces seguimos con las mismas conductas y teniendo los mismos efectos en nuestros hijos. Entonces, Lastimosamente. mucha terapia, mucho lo que tú quieras, pero si no hay un convencimiento real de lo que nos enseña la palabra, si no hay un convencimiento real de lo que Dios hace en nosotros, de lo que hace Jesús caminando con nosotros, si no conocemos nuestra humanidad, nuestra debilidad en la mente, Amén. nuestra batalla todos los días en la mente con el enemigo, nuestra forma de ser, no vamos a poder cambiar y no vamos a poder ayudar a nuestros chicos. Eso me parece importante hacerlo, o sea, sí, y Excelente. entiendo, yo soy abogada y yo en Colombia y yo sé que es imperioso un pastor, es imperioso un psicólogo, una psiquiatra, es imperioso un abogado, pero Así sobre es. todo es imperioso un corazón enseñable. Si mi Así corazón es. no se deja enseñar, no voy a lograr nada. Era como eso lo que quería compartir. Muchas gracias, Diana. Y aprovechando que has mencionado este versículo, lo que quería resaltar aquí es que la honra que vemos nosotros y reclamamos como padres también es reclamada por los hijos, porque la honra no tiene que ver con que simplemente el hijo tiene que honrar a los padres. La honra es un reconocimiento mutuo, tanto de padres para con los hijos como de los hijos para con los padres. Definitivamente esta condición es la que tenemos que aprender a trabajar como equipo familiar. Una honra no es solamente de que el hijo tenga que honrar y obedecer a los padres. No, la honra habla de la estima, habla del valor, del aprecio. Por tanto, no es solamente un valorar y apreciar a los padres. Los padres también tienen que valorar y apreciar a los hijos. Perdónenme, me estoy quedando sin tiempo, pero aquí les voy a dejar algunas explicaciones de contexto. Ustedes lo tienen, según Efesios, lo que nos enseña Pablo acerca de la explicación y la forma en que podemos ir cambiando lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. Ustedes lo tienen allí. Y también un poco lo que hablábamos acerca de Génesis, de a quién es que Dios le da su autoridad y cómo es que la mujer termina siendo afectada con todo lo que el pecado provocó. Y Efesios nos devuelve al nivel en el cual los dos podemos tener una sujeción mutua a través del respeto y a través del amor.
Por eso es que a los hombres le dice ame a su mujer y a las mujeres le dice respete a su marido, pero no habla de que eso es lo único que tiene que hacer. No, él está hablando de una sujeción mutua y que en esa sujeción mutua ambos tienen responsabilidades que cumplir, amor y respeto. Termino diciendo que la sumisión es una respuesta voluntaria a un liderazgo servicial, a un liderazgo respetuoso, a un liderazgo amoroso de uno por el otro. O sea, uno se somete voluntariamente no porque sea una subordinación, sino porque es un acto de amor, un acto de gratitud. Y para que haya un acto de amor y gratitud debe haber primero en el líder o en aquel que me estoy sometiendo, debe haber un corazón servicial, respetuoso, de amor, de respeto, de protección. Así es fácil someterse, mis hermanos, en cualquier condición. Termino entonces con, bueno, acá hay una definición acerca de lo que es la vara, que es impartida de acuerdo a la edad y la circunstancia. Léanlo, por favor, hay algunos versículos y algunos temas que usted podría sugerir. Sería bueno que lo escriba dentro de su aula virtual, ahí en el foro, para poderlo trabajar. Y termino y lamento haberme demorado un poquito, pero espero que sea de bendición todo lo que acabo de hacer. Perdóname, me excedí un poquito, perdónenme por favor mis hermanos, pero ya que es la última fecha, muy agradecido a cada uno de ustedes y a la institución también por haber estado compartiendo estos temas y gracias por la bendición de haber sido escuchado por ustedes. Comparta con otros todo esto que ha aprendido, hermano, hermana, y aprovéchelo y vuélvalo a ver los videos las veces que sean necesarias para que pueda aprender y agradecido nuevamente por toda esta experiencia. Muchas gracias, Amara. No, a ti, profe, muchísimas gracias. Sé que para todos ha sido una bendición compartir contigo, profe César, y le damos gracias a Dios por tu vida y como nos indica Dios en la palabra, y tú lo hablabas ahorita, que al que honra, honra. Hoy queremos honrarte en agradecimiento por todo el trabajo que